La Tierra. Quería verla desde aquí porque a mí me impresiona esta imagen todavía. Es icónica, de hecho. Yo creo que mucha gente aquí la conocerá. La habré visto millones de veces probablemente, ¿verdad? Lo que no sabéis quizá es la historia que está detrás de la imagen. Esta imagen fue tomada por una de las misiones Apolo, allá al final de la década de los 60, cuando orbitaba la Luna. Se la ha bautizado, tiene un nombre, como la salida de la Tierra, igual que el amanecer de la Tierra, ¿verdad? Porque es lo que es. Y es, de hecho, está catalogada como una de las imágenes más carismáticas de la historia. Y es básicamente debido a dos razones, porque transmite dos ideas fundamentales. La primera es de belleza. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. La imagen es muy bonita. Y es verdad, tenemos un planeta que es muy bello, muy bonito. Y aparte es muy fotogénico, sale muy bien en las fotos. Y la segunda es de fragilidad. Y creo que a lo mejor también podemos coincidir. El planeta, nuestro planeta parece solo, pequeño y frente a un fondo muy, muy oscuro. Ese es el balance, el equilibrio. Nuestra Tierra es bella, pero también es frágil. Y además, hasta donde sabemos, es única. Y hoy, más que nunca, sabemos que está seriamente amenazada. Mantener nuestro estilo de vida tiene un precio, generalmente dado en forma de impacto en el ambiente. Es más, la mayor parte de las veces creo que no somos conscientes del impacto real. No somos conscientes de que todo lo que hacemos, que consumimos, tiene una repercusión en la naturaleza. No podemos obviarla, no podemos ignorarla. Y además creo que tampoco debemos, porque ahí, en la naturaleza, es donde probablemente se encuentren las respuestas a todos los grandes retos que tenemos por delante como civilización y como especie. Claro, lo único que tenemos que hacer es estudiarla, entenderla, comprenderla. Ahora os voy a hablar de proyecciones, el futuro. Fijaos, esto es lo que viene. Naciones Unidas dice que la población a nivel mundial va a seguir creciendo. Actualmente somos unos 8.000 millones de habitantes. De aquí al 2050 vamos a crecer 2 Chinas, hasta la increíble cifra de 10.000 millones de habitantes. 10.000 millones, lo repito. Un 1 y 10 ceros. Hace unos meses las Naciones Unidas también publicó otro informe donde habla del impacto continuado a la naturaleza y que a este ritmo de degradación nuestro planeta va a dejar de ser habitable de aquí al 2050. Y esta misma semana, hoy mismo de hecho, escuchamos las conclusiones de otro informe de Naciones Unidas con perspectivas nada halagüeñas. Yo os voy a hablar de un sector muy en concreto, la alimentación. Y concretamente, la demanda de carne o de proteína de origen animal, vamos a decir. Esto es otro informe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y esto es lo que dice. Esto es básicamente lo que producimos anualmente a nivel global. Y aunque en la gráfica parece que es poquito, esto equivale más o menos a unos 1.000 millones de toneladas de carne al año. Pero a mí lo que más me impacta es lo que viene. De aquí al 2050, esta demanda se va a incrementar de media un 60%. Es decir, en el 2050 vamos a tener que producir más de la mitad de lo que producimos ahora, más. Alguien que ha hecho las cuentas, esto equivale más o menos, de aquí al 2050, a producir tanta carne como la que nuestra civilización ha producido en los últimos 10.000 años. Esto es lo que viene. La ganadería, tal y como la conocemos, no es sostenible a largo plazo. La ganadería en sí mismo consume recursos, muchos de los cuales a veces son escasos. Y el incremento de la producción no va a cubrir la demanda sin pagar un precio altísimo. Probablemente no podemos permitirnos pagar ese precio. ¿Cuántos de los de aquí presentes comen carne? Una vez a la semana, 2 veces a la semana. La mayoría. Esto es lo que cuesta producir un filete. ¿Eres conscientes de que cuando consumís un filete estáis consumiendo el equivalente a 17 bañeras de agua
No digo que estés bebiendo 17 bañeras de agua con el filete, sino que para producir ese filete se han invertido 17 bañeras de agua, unos 3.000 litros. Si sacas la calculadora y te pones a hacer cuentas, las cuentas no salen. Y esto es el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La gran pregunta. ¿Cómo vamos a reducir el impacto sin mermar en lo más mínimo nuestra calidad de vida? Bueno, yo creo que hay esperanza. Lo creo, si no, no estaría aquí, de hecho. De hecho, creo que esa misma esperanza es la que me hizo convertirme en lo que soy hoy en día, que soy biólogo. Yo soy un biólogo. Y además lo supe desde siempre, desde que era pequeñito, yo creo. Siempre me ha fascinado la naturaleza, estar en el campo y salía, recogía, recolectaba insectos y demás. Los coleccionaba, luego les colocaba las patitas y demás. Recuerdo que los metía en tubitos y los metía en el congelador, al lado de pues, los filetes congelados del pescado. Claro, mi madre, la pobre, abría el congelador y vería una araña, un escarabajo, pues alucinaría un poco, ¿no? Y como todos vosotros, también yo me tragaba los documentales de la tele después de comer. Pero a diferencia de vosotros, yo no me quedaba dormido. O por lo menos no siempre. Yo quería ser eso realmente, ¿no? Un descubridor, un aventurero. Y hoy lo que quiero traeros es un pequeño viaje, una pequeña aventura, un pequeño viaje de descubrimiento y un poco de esperanza, espero. Hace unos años yo descubrí el concepto de economía circular. No es nuevo y a muchos seguro que os suena. Pero las consecuencias son dramáticas. Lo vais a ver. Esto es un modelo de economía lineal. Desde una materia o de una fuente de recursos se obtiene un producto. Y siempre se genera un desecho, un residuo, que no tiene ningún valor. Y ese sistema, como podéis fácilmente entender, no es sostenible. En cuanto que te quedas sin fuente o sin recurso, lo único que te queda es un montón de basura. Estamos ahora inmersos, según en qué ámbito, en lo que podríamos llamar un sistema de economía en bucle o en espiral, donde conceptos como el reciclaje o la reutilización están reforzados. Es un poco mejor, pero se siguen generando residuos, desechos. En un modelo de economía circular, todo se reutiliza, se recicla, se rediseña, se repara, se redistribuye. En definitiva, no se generan desechos. O mejor dicho, cambiando la perspectiva, los residuos acaban convertidos en recursos. Y esto también es futuro, o debería serlo. Y es por lo que yo digo que hay también esperanza. Y una vez más, la naturaleza es la que tiene la clave. Fijaos en los océanos, por ejemplo. 3/4 partes del planeta están cubiertos de agua y sin embargo llamamos a este planeta Tierra. Alguien dijo que ese planeta nunca tendría que haberse llamado así, se tendría que llamar océano. Y la paradoja es que conocemos mejor la superficie de Marte que nuestros propios océanos. Pues de ahí, de esos océanos, os quiero presentar a un bicho, a un gusano. O como digo yo, un gusano con sorpresa. Se llama Osedax. Y a mí me parece muy bonito, pero entiendo que alguno no esté de acuerdo. De hecho, bonita, porque es una chica. Es muy pequeñito, apenas unos milímetros, y es un pariente lejano de la lombriz de tierra. Esas plumas que tiene por encima los utiliza para respirar, y ese tipo de raíz que veis es lo que utiliza para comer, porque no tiene boca. Se conoce como una docena de especies, más o menos, distribuidas hasta ahora, distribuidas por diferentes océanos y mares del mundo. Pero todos ellos tienen una característica en común, su dieta. ¿Sabéis de lo que se alimentan? Se alimentan de huesos de ballena. Fijaos, cuando una ballena muere, su cuerpo se hunde, se deposita en el fondo del océano. Y allí no se queda. Sirve de sustento para mantener comunidades muy complejas y muy diversas de diferentes animales y otros organismos, carroñeros.
Cuando todo el tejido blando desaparece, lo único que queda es el esqueleto. Bueno, pues estos gusanos han aprendido a colonizar la superficie del hueso y poco a poco perforar, hacer pequeños agujeros que utilizan como casa mientras que se van consumiendo y comiéndose el hueso, literalmente. ¿Cómo lo hacen? Es un poco un misterio todavía. Pero claro, algunos se estarán preguntando, ¿y por qué el hueso? ¿Qué es lo que tiene el hueso? Pues es que el hueso no deja de ser una proteína. El principal componente del hueso es de hecho colágeno, una proteína que a muchos sonará por las arrugas. A algunos les suena, seguro. Ahí. Sí, no sabemos muy bien cómo lo hace, pero hace unos años pensamos, bueno, ¿y si se comen los huesos de ballena, se comerá un hueso de vaca? Pues es lo que decidimos intentar averiguar. Y entonces realizamos un experimento in situ. Cogimos una jaula, típica de las que se utilizan para pescar cangrejos, y la llenamos con residuos del deshuesado, después del despiece de la industria cárnica. Diferentes huesos de diferentes animales. Y lo metimos en el mar, a unos 70 metros de profundidad a las afueras de Bergen, en Noruega, en el fiordo. Y ahí se quedó durante 2 meses. Y a los 2 meses fuimos a observar qué es lo que había, con una cámara subacuática. Y lo que vimos es que aquello estaba en ebullición, estaba lleno de vida. Gusanos por todas partes, una masa de gusanos que se movía entre medio de los huesos, la superficie de los huesos cubiertas también de otro tipo de gusanos diferentes. Y cuando nos subimos a la superficie, ¡puf!, también teníamos Osedax. Todo lleno. Ahora no me digáis que no son bonitos. Claro, estos bichos nunca han visto un hueso de vaca. Había novedad, dijimos. Aquí hay potencial realmente. Queríamos intentar estudiar un poco más. ¿Por qué? ¿Cómo? La idea se basa en 2 premisas. La primera es, lo hemos visto ya, ¿no? El crecimiento de la población viene acompañado de un incremento de la demanda de proteína de origen animal. Necesariamente vendrá acompañada de un incremento en la generación de, vamos a decir, recursos óseos. Y la segunda es muy clara. Si somos capaces de aprender cómo la naturaleza recicla el hueso hasta sus componentes más elementales, quizá seamos capaces de establecer un sistema equivalente donde podemos transformar un residuo en un producto de mayor calidad y valor. Economía circular, lo hemos dicho. Claro, esta idea siempre es mucho más fácil de decir que de hacer. Lo primero que lleva cierta dificultad es convencer al organismo financiador que te tiene que dar el dinero, te tiene que pagar el proyecto, ¿verdad? Y eso no siempre es fácil. Pero es que el proyecto en sí mismo pues no está exento de dificultades y de retos. Ya mismo recoger las muestras, obtenerlas, es difícil. Extraerlas, analizarlas, procesarlas, muchísimo trabajo. Y ni siquiera es un trabajo de una persona. Esto requiere colaboración internacional. Nosotros hemos sido capaces de montar una especie de consorcio con gente muy competente en diferentes ámbitos, desde la biología marina, microbiología, biología molecular, en diferentes países, en Noruega, aquí en España, en Alemania y en Rumanía. Y gracias a ese proyecto piloto, a ese consorcio y a un plan muy detallado, hemos logrado financiación de la Unión Europea para intentar descubrir y producir los secretos que utiliza la naturaleza para reciclar uno de los materiales más recalcitrantes que existen, el hueso. Es un ejemplo. Es un pequeño viaje, como os decía, solo uno, de los probablemente millones que están ahí fuera, muchos de los cuales están todavía por descubrir, ¿verdad? Es parte de esa belleza de la que hablábamos del planeta y también de la fragilidad. Solo una economía circular puede asegurarnos un futuro sostenible. Y el conocimiento científico y la investigación nos pueden dar las herramientas para alcanzar ese modelo. Así que os invito a tener un poco de esperanza, a pensar que sí, es posible. A que seamos conscientes del impacto que causamos, pero también a confiar en los avances tecnológicos que vendrán. A soñar, a pensar que un mundo más limpio, sin residuos, es posible.
para que podamos seguir disfrutando de imágenes como esta. Gracias.